Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura y te apasiona explorar historias profundas y conmovedoras, has llegado al lugar indicado. Si aún no te has suscrito, no olvides darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos literarios. En este canal, nos sumergimos en los clásicos de la literatura universal, y hoy no es la excepción. En el episodio de hoy, comenzaremos una fascinante historia escrita por uno de los gigantes de la literatura francesa, Victor Hugo. Claudio Geux es una obra que, aunque breve, ofrece una reflexión poderosa sobre la injusticia social, la miseria humana y el destino de aquellos que se sienten abandonados por la sociedad. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos la vida de Claudio Geux, un joven cuyo trágico destino nos invita a cuestionar las estructuras de poder y la equidad de la justicia. Capítulo 1. El niño perdido. Música suave de fondo, tono de narración sereno y melancólico. Este es el comienzo de nuestra historia, una historia que nos lleva a las sombrías calles de la pobreza, un lugar donde los sueños de los niños se disuelven como niebla bajo el sol inclemente de la sociedad. Es aquí, en este rincón olvidado del mundo, donde conocemos a Claudio Geux, un niño cuyas circunstancias lo han marcado de forma irreversible. Claudio nació en el seno de una familia pobre, sin la fortuna de contar con la protección y el amor que deberían acompañar a cada niño. Desde su más temprana infancia, el pequeño Claudio se vio arrastrado por la corriente de la miseria. Creció sin la guía de un padre que lo guiara, ni la ternura de una madre que lo acunara en sus brazos. El niño, aún sin saberlo, ya era una víctima del destino. La historia de Claudio no es la de un niño que juega despreocupado en el campo, ni la de un niño que ríe con sus amigos, corriendo bajo el sol. No. Su infancia fue dura, marcada por el hambre, el abandono y la indiferencia de una sociedad que, para él, no tenía lugar. A medida que los años pasaban, el niño fue aprendiendo, desde lo más profundo de su ser, que la vida no era justa. La miseria lo rodeaba y, con ella, las sombras de la desesperanza. Pero más que la pobreza material, lo que más le dolía a Claudio era la pobreza afectiva. El niño no tenía quien lo cuidara, quien lo guiara en el difícil camino de la vida. En un mundo donde la sociedad parecía ser indiferente a los que como él nacían con tan poco, Claudio comenzó a perder algo que es esencial para todo ser humano: la esperanza. La esperanza de un futuro mejor, la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, la esperanza de encontrar algún tipo de consuelo en su dolor. El joven Geux fue dejado a su suerte. Casi como una sombra olvidada por la historia, su vida fue un reflejo de la cruel indiferencia del mundo que lo rodeaba. Y mientras sus compañeros de infancia jugaban en la plaza, él se veía obligado a trabajar desde niño para poder subsistir, pero incluso en el trabajo, se sentía invisible, como si no importara. Y así, el niño perdido se fue desvaneciendo en el olvido, como un pequeño grano de arena arrastrado por el viento. Sin embargo, su espíritu no estaba completamente quebrado, pues dentro de él aún latía algo que lo mantenía con vida: el deseo de algo más. Este primer capítulo establece la tragedia de Claudio Geux. Es una introducción a la miseria y el abandono que sufrirá a lo largo de su vida, y muestra cómo las circunstancias lo llevan a una existencia marcada por la lucha constante. Esta introducción al personaje busca sensibilizar al oyente sobre el tema central de la obra: la injusticia social y cómo la falta de amor y de oportunidades puede destruir la vida de una persona desde sus primeros años. Capítulo 2. La injusticia social. Música suave y melancólica, tono reflexivo y grave. La vida de Claudio Geux, marcada por el abandono y la pobreza, es solo una más entre muchas historias olvidadas. En este capítulo, Victor Hugo profundiza en el cruel sistema que abandona a los más vulnerables, y a través de la figura de Claudio, denuncia la injusticia social que lo rodea. La vida de los pobres, la de aquellos que no tienen voz, parece no tener valor en la sociedad. Desde pequeño, Claudio fue testigo de una brutalidad que ningún niño debería conocer: la indiferencia total de las clases altas hacia los sufrimientos de los más pobres. La sociedad estaba organizada de tal forma que aquellos como él, nacidos en la miseria, no tenían ninguna esperanza de escapar de su destino. ¿Qué opciones tiene un niño sin familia, sin amigos y sin recursos en un mundo que solo parece ofrecerle puertas cerradas? Claudio observaba cómo los ricos, aquellos que vivían en mansiones rodeadas de lujo y confort, pasaban de largo sin mirar siquiera a los pobres que luchaban por sobrevivir en las calles. Esos ricos no solo no sentían compasión por los desposeídos,
sino que no comprendía ni el sufrimiento ni las causas de la pobreza. En sus ojos, las personas como Claudio eran invisibles, simplemente parte de un paisaje que no merecía atención. A medida que crecía, Claudio entendió que la sociedad no estaba hecha para él ni para los suyos. El sistema estaba diseñado para mantener a los pobres en su lugar, para garantizar que la rueda del poder y la riqueza siguiera girando sin importar cuántas vidas se rompieran en su camino. En este contexto, la injusticia no solo era un hecho aislado, sino que se había convertido en la norma. Víctor Hugo no duda en señalar cómo las leyes y las instituciones estaban al servicio de los ricos y poderosos. La educación, por ejemplo, era un lujo que Claudio nunca tuvo. Mientras los hijos de los ricos recibían una formación que los preparaba para el futuro, los hijos de los pobres como él estaban condenados a una vida de trabajos mal remunerados y sin futuro. El joven Claudio, a pesar de su dolor y frustración, trataba de comprender el mundo que lo rodeaba. Observaba el trato injusto hacia él y sus semejantes, pero sentía que algo más profundo se estaba gestando en su interior. La rabia y el resentimiento por las heridas que le causaba esta desigualdad comenzaron a crecer, sin saber que este sentimiento, alimentado por años de abuso y abandono, lo llevaría a decisiones extremas. A lo largo de este capítulo, Hugo nos invita a reflexionar sobre la injusticia que hay en un sistema que premia a unos y condena a otros simplemente por haber nacido en una circunstancia determinada. La mirada de Claudio no es solo la de un niño, sino la de todos los desposeídos que se ven atrapados por un sistema que no les ofrece más que puertas cerradas y promesas vacías. La pobreza, el abandono y la falta de oportunidades no son problemas que se resuelvan con caridad, como algunos querrían creer. Son problemas que requieren una transformación profunda del sistema, un cambio en la forma en que la sociedad valora a cada uno de sus miembros, sin importar su origen o condición. Pero para Claudio, esa transformación nunca llegó, y el mundo seguía siendo el mismo. Un mundo donde la miseria era su condena y la indiferencia de la sociedad, su castigo. En este capítulo, Hugo establece la injusticia social como el verdadero villano de la historia. Es un canto de denuncia contra la falta de empatía y la indiferencia de las clases poderosas hacia aquellos que, como Claudio, no tienen más opción que luchar por sobrevivir en un sistema que no les da espacio. Es un llamado a la reflexión sobre la desigualdad y cómo las estructuras sociales pueden condenar a las personas a vivir vidas de sufrimiento y desesperanza. Capítulo 3. El encuentro con la autoridad. Música suave, tono serio y cargado de tensión. En este capítulo, Claudio Geux se enfrenta a un encuentro crucial, uno que marcará su destino de manera irreparable. Hugo nos lleva a un momento en que el joven, ya cansado de la pobreza y la indiferencia del mundo, se cruza con las instituciones del poder, la autoridad. Sin embargo, este encuentro no es el principio de una posible salvación, sino el comienzo de una nueva humillación. Claudio, quien ya ha experimentado las dificultades de la vida en las calles y la injusticia que lo rodea, se ve forzado a acudir a la autoridad en busca de ayuda. Pero lo que no sabe aún es que la autoridad, lejos de ser un refugio, es en realidad un sistema que perpetúa la desigualdad y que, más que protegerlo, lo empujará hacia un futuro aún más sombrío. A través de las palabras de Hugo, vemos cómo las instituciones que deberían velar por el bienestar de la población, como la justicia y la policía, se han convertido en una maquinaria fría e indiferente, incapaz de ver al ser humano más allá de su estatus social. Claudio, al acercarse a las autoridades, no es recibido con compasión ni con la promesa de ayuda, sino con una indiferencia palpable que refleja el trato que los pobres reciben de aquellos que tienen el poder. En el primer contacto de Claudio con la autoridad, él busca una salida a su sufrimiento, una manera de cambiar su destino. Pero en lugar de encontrar empatía o comprensión, se enfrenta a una estructura rígida que lo ve como un problema más, un número más en la lista de las víctimas de la pobreza. La autoridad no tiene respuesta para Claudio. En lugar de ofrecerle ayuda o entender su situación, lo acusa, lo juzga sin considerar su humanidad ni las circunstancias que lo han llevado a esa situación. El joven no está allí por maldad o por deseo de cometer un delito, sino por la simple razón de que la vida le ha sido tan adversa que, en su desesperación, se ve empujado a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Este capítulo subraya la profunda crítica de Hugo al sistema judicial y a las autoridades de la época. El autor señala cómo las instituciones, lejos de ser un reflejo de la justicia y la moralidad, funcionan más como mecanismos de control, destinados a mantener el orden establecido, sin importar el sufrimiento humano que ese orden causa. Claudio, en su encuentro con la autoridad, se da cuenta de que, aunque pueda ser inocente,
La justicia está diseñada para proteger a los poderosos y castigar a los más débiles. Las leyes no están hechas para los que como él carecen de voz y poder. Las leyes están hechas para los que tienen el control, para los que nunca tendrán que enfrentarse a la miseria. Por primera vez, Claudio comienza a entender que la lucha no es solo contra la pobreza, sino contra un sistema que está diseñado para mantener a los pobres en su lugar. La experiencia lo transforma, y la semilla de la rebelión comienza a germinar en su interior. Ya no solo está luchando por sobrevivir, ahora está luchando por algo más grande, la justicia. Aunque esa justicia, en su mente, se presenta como algo distante e inalcanzable. En este capítulo, Víctor Hugo amplifica la crítica a la injusticia social, esta vez enfocándose en el sistema judicial y las autoridades. Nos muestra cómo la falta de empatía y la indiferencia de los poderosos hacen que los más vulnerables queden atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. El encuentro con la autoridad es un punto de no retorno para Claudio, que ya comienza a ver el mundo con ojos más críticos, entendiendo que la lucha por la justicia no es solo un asunto personal, sino un asunto social y político. Capítulo 4. El trabajo explotado. Música suave, tono grave y reflexivo. En este capítulo, Hugo nos lleva a un ámbito tan familiar como cruel, el trabajo. Para Claudio Geux, el trabajo no es solo una necesidad, es una condena. Es la única salida que le queda para sobrevivir, pero en lugar de ser una vía de dignidad, se convierte en una extensión de la pobreza que lo define. A través de este capítulo, Hugo expone, una vez más, las injusticias inherentes a la sociedad que permite y fomenta la explotación de los más débiles. A medida que Claudio crece, se ve obligado a trabajar para poder subsistir. Desde el momento en que comienza a hacerlo, se da cuenta de que el trabajo no solo es una forma de ganarse la vida, sino una forma de ser aplastado por las estructuras de poder. El joven no tiene acceso a un trabajo digno, no tiene más opción que aceptar cualquier tarea que se le ofrezca, por muy poco remunerada que sea. El trabajo, lejos de ser una oportunidad, es una trampa que lo mantiene cautivo en las mismas condiciones que siempre ha conocido. El joven, ya habituado a la lucha diaria por su supervivencia, pronto se enfrenta a la explotación en su forma más pura. Es un trabajo arduo, mal remunerado y realizado en condiciones deplorables. Hugo no deja de señalar las horribles desigualdades que existen entre el trabajo de los ricos y el de los pobres. Mientras los ricos se benefician del trabajo de los demás sin mover un dedo, los pobres, como Claudio, se desgastan en jornadas interminables, sin descanso, sin derecho a la dignidad. Lo que más duele a Claudio no es solo el cansancio físico, sino la humillación constante. El joven siente que su vida no tiene valor. Su esfuerzo no es reconocido, su trabajo es ignorado, y su sufrimiento pasa desapercibido para aquellos que disfrutan de los frutos del trabajo ajeno. Claudio no es visto como una persona, sino como una herramienta, una máquina humana que puede ser utilizada y desechada sin consideración. En su jornada diaria, Claudio es testigo de la gran paradoja de su tiempo. El trabajo, que debería ser un medio para lograr algo mejor, se convierte en un ciclo de agotamiento que lo empuja aún más a la desesperación. Al igual que muchos otros, él no tiene poder ni voz para cambiar su situación. Los ricos siguen siendo los dueños de los medios de producción, mientras los pobres son simples peones, atrapados en un sistema que los consume lentamente. Víctor Hugo no se limita a describir las condiciones del trabajo en la época de Claudio, sino que utiliza este capítulo para hacer una reflexión profunda sobre la explotación laboral que sigue existiendo en todas las sociedades. A través de las palabras de Claudio, vemos cómo el trabajo, en lugar de ser un medio para la realización personal y el bienestar colectivo, se convierte en una herramienta de opresión que refuerza las diferencias de clase. Claudio se da cuenta de que, mientras trabaja, está perdiendo algo más que su tiempo. Está perdiendo su humanidad. Las largas horas, la falta de descanso, la deshumanización del trabajo, todo esto lo va consumiendo lentamente. Es un ciclo sin fin, un círculo vicioso del que no parece haber salida. Pero, a medida que el joven se siente más atrapado, también empieza a comprender que hay algo más grande en juego. La injusticia del trabajo explotado no es algo que pueda resolver solo él, es una injusticia estructural, una batalla contra un sistema que no tiene intenciones de cambiar. Este capítulo revela la manera en que el sistema de trabajo, lejos de ofrecer una oportunidad para el avance social, está diseñado para mantener el statu quo. Los ricos nunca conocen la dureza de la vida de los pobres. El trabajo que ellos realizan es siempre fácil y bien remunerado, mientras que los pobres deben luchar por cada mísera moneda,
en condiciones que degradan su dignidad humana. Este capítulo sigue construyendo la crítica social de Hugo, abordando uno de los aspectos más dolorosos de la vida de los desposeídos, el trabajo explotador. Es una denuncia directa a la explotación laboral y a la falta de oportunidades, a la desigualdad que enfrenta el individuo desde que nace, dependiendo de su lugar en la jerarquía social. Claudio, a través de su experiencia, se ve abrumado por un sistema que no le deja otra opción que aceptar su destino. Capítulo 5. La rabia interior. Música de fondo intensa, tono de narración cargado de emoción y tensión. Este capítulo marca un punto de inflexión crucial en la vida de Claudio Geux. A lo largo de los anteriores, hemos sido testigos de la desesperación que sufre, del abandono, de la explotación, y de la humillación constante que le ofrece la sociedad. Ahora, en este capítulo, Hugo revela lo que estaba gestándose en el interior de Claudio. Una rabia profunda, una ira que, alimentada por años de sufrimiento, comienza a tomar forma y a amenazar con desbordar las estructuras que lo oprimen. Claudio, antes un joven que aceptaba su destino con resignación, ahora comienza a sentir el peso de la injusticia en su corazón con una intensidad que lo consume. Ya no puede soportar más las humillaciones, las largas horas de trabajo sin descanso, la miseria en la que vive, y sobre todo, el sentir que su vida no tiene ningún valor ante los ojos de la sociedad. La rabia interior se convierte en su único motor, el único sentimiento que le da fuerza para levantarse cada día y seguir adelante, aunque sea con el único objetivo de sobrevivir, sin importar el costo. Lo que comenzó como una tristeza profunda por las circunstancias de su vida, ahora se ha transformado en furia. El joven ya no ve el mundo con los ojos de la impotencia, sino con los ojos de alguien que ha sido constantemente pisoteado y que, finalmente, está dispuesto a hacer algo al respecto. Esa rabia, antes dormida, comienza a estallar en su interior, desbordando las paredes de su alma. La injusticia que ha sufrido durante toda su vida ya no es solo algo que le duele, sino algo que lo empuja a actuar. Víctor Hugo utiliza este capítulo para mostrar cómo el sufrimiento de los pobres no solo los destruye, sino que también los transforma. Cuando no hay esperanza, cuando las puertas se cierran una y otra vez, la única respuesta posible es la rebelión. Claudio empieza a sentir una necesidad de venganza, un deseo de hacer pagar a aquellos que lo han oprimido. Sin embargo, Hugo también señala que esta rabia no es completamente descontrolada ni sin sentido. Es el producto de un sistema que ha creado las condiciones para que Claudio, y muchos como él, se conviertan en víctimas de su propia ira. El joven ya no tiene miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. La idea de justicia, tal como él la concibe, se ha distorsionado. Ya no cree en la ley, ni en los ideales de la justicia, porque estas instituciones nunca lo han protegido, nunca lo han considerado. Para Claudio, la justicia es algo que debe construirse por sí mismo, aunque eso signifique recurrir a la violencia, aunque eso signifique ir en contra de todo lo que la sociedad le ha enseñado. La rabia interior se convierte, entonces, en una fuerza poderosa, pero también peligrosa. Es el reflejo de un sistema que ha fallado en proporcionarle a Claudio las herramientas para lidiar con su dolor. Esta rabia no solo es personal, es una rabia social, una rabia que nace de la opresión, de la desigualdad, y de la incapacidad de cambiar un destino que se siente predeterminado desde el nacimiento. Claudio comienza a idear una forma de desafiar el sistema. Ya no quiere ser un espectador de su propia vida, quiere tomar el control, aunque para ello deba destruir lo que lo ha mantenido cautivo. La injusticia no será más una sombra que lo persigue, será algo contra lo que luchará con todas sus fuerzas, incluso si eso lo lleva a un camino oscuro y peligroso. Este capítulo destaca el trágico ciclo de la violencia y el sufrimiento. Cuando los seres humanos son empujados al límite, cuando no hay esperanza ni justicia para los más débiles, la rabia surge como una respuesta inevitable. Claudio no es un monstruo, es el resultado de un sistema que ha fallado en ofrecerle una vida digna. En este capítulo, Hugo expone cómo la opresión y la injusticia pueden transformar la desesperación en ira. Claudio, que antes solo era un joven sufrido y derrotado por la vida, se convierte ahora en un ser marcado por la rabia. Esta transformación es clave para entender su destino futuro, pues la rabia, aunque legítima, lo empuja hacia decisiones que lo alejan de la posibilidad de redención. Es un llamado a reflexionar sobre las consecuencias de la desigualdad social, de cómo la falta de oportunidades y el abuso de poder pueden generar una respuesta destructiva. Este capítulo nos invita a cuestionar si la violencia no es, en cierto modo, un reflejo de un sistema que ha fallado en dar voz a los más vulnerables. Capítulo 6.
La decisión radical. Música de fondo sombría, tono grave y determinante. Este capítulo representa un punto de no retorno en la vida de Claudio Geux. Es el momento en el que la rabia que ha crecido en su interior llega a un punto culminante y, finalmente, se traduce en acción. Claudio, que hasta ahora había sido un observador de su propia vida, atrapado en el círculo vicioso de la pobreza, el trabajo explotado y la indiferencia social, finalmente toma una decisión radical, un giro en su destino que lo llevará a un enfrentamiento directo con las estructuras de poder que lo han oprimido toda su vida. En este capítulo, Hugo deja claro que Claudio no toma esta decisión de forma impulsiva ni sin un conocimiento profundo de las consecuencias. Al contrario, ha sido un proceso largo y doloroso de acumulación de sufrimiento, frustración e impotencia. La injusticia que ha sufrido y la constante humillación por parte de la autoridad, las instituciones y la sociedad en general, han empujado al joven a la desesperación. Pero es una desesperación transformada en una determinación feroz de cambiar su destino, aunque esto implique una ruptura irreversible con todo lo que conoce. Claudio ya no se ve como una víctima. La idea de ser constantemente aplastado por las circunstancias ya no es aceptable para él. Él siente que ha perdido todo, su familia, su dignidad, su esperanza. No tiene nada que perder. Por eso, en este capítulo, decide hacer algo que cambiará su vida para siempre. Enfrentarse directamente a la autoridad y a las estructuras que lo han mantenido atrapado en su miseria. No hay vuelta atrás. Lo que mueve a Claudio en este momento es un deseo de justicia, una justicia que no encuentra en las leyes ni en las instituciones. Para él, la justicia ha fallado. La única forma de obtenerla es tomarla por sí mismo, hacer que la autoridad sienta el peso de su sufrimiento y el de los que, como él, viven en las sombras del olvido social. Es un acto de desesperación, pero también es un acto de desafío. Claudio está dispuesto a pagar el precio de esa decisión, porque siente que la única manera de liberar su alma es rebelarse contra el sistema que lo ha condenado a vivir sin dignidad. La decisión que toma no es solo un acto individual. Es la manifestación de una rabia colectiva, una rabia que ha estado latente en el corazón de todos los desposeídos, de aquellos que como él han sido sistemáticamente ignorados, maltratados y explotados. Al tomar esta decisión, Claudio no solo se enfrenta a su destino, sino también a la sociedad en su conjunto. Está, en cierto modo, dando un grito de resistencia, un grito que, en su mente, representa la lucha por la justicia que nunca le fue otorgada. Hugo, al narrar este momento, nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de un sistema que, al ignorar las necesidades de los más vulnerables, los empuja a tomar decisiones extremas. La pasividad, la indiferencia, la falta de oportunidades y la constante opresión tienen un costo. Claudio, en su desesperación, elige tomar las riendas de su vida a través de un acto que puede parecer irracional para muchos, pero que es completamente lógico para él, dada la vida que ha llevado. La decisión de Claudio es, en el fondo, una afirmación de su humanidad. Es su manera de decir que, aunque ha sido tratado como una máquina, como un objeto, él sigue siendo una persona con derecho a reclamar su justicia. Aunque esta decisión lo llevará por un camino de no retorno, es su último intento por recuperar lo que la sociedad le ha arrebatado, su dignidad. En este capítulo, la narrativa de Hugo alcanza una nueva profundidad. Ya no estamos solo ante la historia de un joven desesperado, sino ante la historia de alguien que ha sido transformado por el dolor y la injusticia a tal punto que decide tomar medidas extremas. La decisión de Claudio refleja la desesperación de aquellos que, al ver sus derechos y dignidad pisoteados, sienten que su única opción es rebelarse contra el sistema. Es un claro comentario sobre la desconexión entre las clases sociales y el costo de la indiferencia de los poderosos ante los sufrimientos de los más débiles. La elección de Claudio de tomar el control de su destino es tanto una tragedia como una protesta, un acto que se forja a partir de la falta de opciones y la brutalidad de la vida en la pobreza. Capítulo 7. El acto de rebeldía. Música intensa, tono dramático y grave. El capítulo 7 marca el clímax de la tensión interna de Claudio Geux. Después de días, semanas y meses de sufrimiento, de estar a merced de un sistema opresivo que no muestra signos de compasión ni justicia, Claudio da el paso definitivo hacia la rebelión. Este es el momento que, aunque se venía gestando desde sus primeros días de sufrimiento, no deja de ser un acto desgarrador y trascendental. Claudio decide, finalmente, actuar. La rabia que ha estado acumulando en su interior se convierte en un gesto irreversible. El joven se enfrenta al objeto de su opresión, el símbolo de la autoridad que tanto lo ha humillado, su jefe,
el hombre que representa todo lo que él odia de la sociedad, el encargado que le ha negado el trato digno que todo ser humano merece. Este momento es el punto culminante de su viaje de sufrimiento y desesperación. Claudio, con toda la furia y la impotencia de un hombre que ha sido aplastado por un sistema injusto, decide enfrentarse a la figura de la autoridad de la única manera que siente que puede ser escuchado. Es un acto de desesperación, sí, pero también es un acto de desafío. Un grito de resistencia que, aunque violento, expresa la culminación de una vida marcada por el desamparo. Hugo no nos describe este acto como un simple arrebato de ira. Al contrario, el escritor nos muestra cómo la rabia de Claudio ha sido cuidadosamente alimentada por las circunstancias de su vida, la explotación en el trabajo, el abuso de poder, la injusticia constante. Este no es un hombre que actúa sin pensar. Este es un hombre que, después de ser golpeado por la vida una y otra vez, decide que no se quedará en silencio ante la crueldad que lo ha marcado. Lo que sigue es un enfrentamiento físico, un choque entre la desesperación de Claudio y la indiferencia de aquellos que lo han sometido. Al principio, la figura de la autoridad parece despreciar el acto de Claudio, considerándolo un ataque sin sentido, una explosión emocional que no merece ser tomada en cuenta. Sin embargo, en el fondo, este acto de rebelión de Claudio se convierte en una metáfora de algo mucho más grande: la lucha de los pobres contra las fuerzas que los han sometido durante siglos. El joven no está luchando solo por sí mismo, está luchando por todos los que han sido silenciados, por todos aquellos que no tienen voz. Su acto de rebeldía es un acto de protesta colectiva, aunque no lo sea de manera explícita. Claudio, en su desesperación, se convierte en un símbolo de la lucha de las clases oprimidas, de aquellos que ven su vida arruinada por un sistema que no les deja espacio para vivir con dignidad. En este capítulo, Hugo profundiza en la psicología de Claudio. La violencia de su acto no es gratuita. Para Claudio, no es solo un acto de venganza o ira ciega, sino una respuesta a la falta de justicia, a la desesperación acumulada por años de sufrimiento. En sus ojos, lo que hace no es solo un ajuste de cuentas con su opresor, sino una forma de hacerle saber al mundo que está dispuesto a arriesgar todo por una causa que, en su mente, es más grande que él mismo: la justicia. A través de esta acción, Hugo nos muestra las terribles consecuencias de un sistema social que deshumaniza a los más débiles. Claudio no es un criminal por naturaleza, es un hombre que ha sido empujado al límite por la opresión, por la explotación, y que, finalmente, decide hacer algo que le permita recuperar un poco de la dignidad que le ha sido arrebatada. Este capítulo también es una reflexión sobre el precio de la rebeldía. Aunque Claudio obtiene una breve sensación de poder al enfrentarse a su opresor, el acto de rebelión no viene sin consecuencias. El joven no está preparado para las repercusiones de su acto, y Hugo deja claro que la violencia, aunque a veces necesaria, nunca es la respuesta definitiva para alcanzar la justicia. Al final, la rebelión de Claudio será una espada de doble filo, que lo llevará por un camino lleno de más sufrimiento y sacrificios. Este capítulo marca el momento decisivo en la vida de Claudio, un punto en el que se enfrenta a la autoridad con un acto radical, impulsado por la desesperación y la injusticia. Es un recordatorio de cómo la opresión puede empujar a las personas a actuar de maneras extremas, buscando una justicia que no llega por medios tradicionales. Hugo, en su narración, no condena ni exalta la violencia, más bien la presenta como un reflejo de las tensiones sociales profundas, de un sistema que, al fallar en proteger a los más vulnerables, termina por forzar la rebeldía de aquellos que ya no tienen nada que perder. Capítulo 8. La reacción de la autoridad. Música solemne, tono grave y lleno de tensión. En este capítulo, la acción que Claudio Geux ha emprendido en el capítulo anterior alcanza su consecuencia inevitable: la reacción de la autoridad. Después de su acto de rebeldía, donde enfrentó al jefe que lo había oprimido, Claudio se encuentra ahora en el centro de una tormenta. La represión es inminente, y lo que en un principio parecía un gesto de justicia se convierte en una lucha que amenaza con destruirlo por completo. Víctor Hugo, en su característico estilo, presenta la reacción de la autoridad no solo como un castigo físico, sino como una representación de la impasibilidad del sistema frente a la injusticia de la cual son responsables. La figura del poder, el Estado y sus representantes, reaccionan no con comprensión, ni con la búsqueda de una solución a las causas del sufrimiento de Claudio, sino con dureza, sin misericordia. Para ellos, lo que Claudio ha hecho es un crimen, una violación del orden, un desafío que debe ser reprimido con fuerza. Claudio, al ser detenido, experimenta la transformación de su acto rebelde en una condena sin apelación.
Lo que había sido una explosión de su rabia y desesperación se convierte en un hecho irreversible. Las autoridades no lo ven como un ser humano que lucha por justicia, lo ven únicamente como un transgresor. La violencia que había ejercido en su acto de rebeldía se devuelve ahora sobre él, pero multiplicada por la máquina del poder. Es un poder que, lejos de ofrecerle una oportunidad de redención o de diálogo, lo aplasta aún más. A través de esta reacción, Hugo nos habla de una verdad dolorosa. El sistema nunca va a perdonar a aquellos que desafían el orden establecido, incluso si su lucha es por causas justas. Para la autoridad, las normas son más importantes que las razones que las motivan. Lo que está en juego no es la justicia, sino la preservación del poder, del orden social tal como existe. La vida de Claudio, de hecho, se reduce a un simple número en un expediente. La humanidad que, en algún momento, se podía encontrar en su gesto, desaparece ante la frialdad del sistema. En este capítulo, el escritor también nos muestra las profundas desigualdades que subyacen en la justicia. La misma justicia que trata con dureza a los desposeídos y que, al mismo tiempo, protege a los poderosos. Claudio es tratado como un criminal, sin importar las circunstancias que lo llevaron a la rebeldía. No se le da oportunidad de explicar su dolor, ni de señalar las injusticias que lo han marcado. No se considera la desigualdad que le ha sido impuesta, ni las duras condiciones de vida que lo han llevado a cometer un acto desesperado. A medida que Claudio es arrastrado por el sistema judicial, vemos cómo la justicia se convierte en un instrumento de represión, en lugar de un medio para lograr la equidad. La autoridad, lejos de intentar comprender las raíces de su acción, se limita a castigar y condenar. Lo que Hugo intenta subrayar en este capítulo es la forma en que las instituciones están diseñadas para protegerse a sí mismas, sin importar la humanidad de aquellos que son sometidos a ellas. Sin embargo, Hugo también ofrece una crítica indirecta al pueblo. La reacción de la sociedad ante la rebelión de Claudio es significativa. Muchos miran su caída con indiferencia, como si fuera un simple espectáculo. Otros lo ven como un peligro, como una amenaza al orden que les otorga seguridad, aunque esa seguridad esté basada en la opresión de los más débiles. La indiferencia del pueblo ante las injusticias que sufren aquellos como Claudio revela cómo las estructuras sociales han alienado a los individuos, haciéndolos cómplices silenciosos de un sistema injusto. A medida que Claudio es arrastrado hacia su destino, Hugo nos muestra el vacío de la compasión, la ausencia de empatía que caracteriza a las instituciones que gobiernan. La autoridad no tiene interés en la condición humana del individuo, ni en el sufrimiento que lo ha llevado a su acto. Lo único que importa es que se ha violado la ley, y que eso debe ser castigado. Este capítulo destaca la frialdad del poder y cómo éste, al ser desproporcionado y carente de humanidad, solo fomenta más resentimiento y sufrimiento. Claudio, al igual que muchos otros que se ven aplastados por un sistema injusto, se convierte en víctima no solo de su propio dolor, sino también de un sistema que no tiene en cuenta las causas que llevaron a la rebeldía. La justicia, según la sociedad, no es una herramienta de redención, sino de castigo. Y en este capítulo, el castigo de Claudio simboliza la implacable maquinaria de un sistema que no tiene intención de cambiar, sino de mantener su dominio. Hugo, en este contexto, nos hace reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de las acciones visibles de los individuos y tratar de comprender las causas profundas de sus actos, porque a menudo esas causas están enraizadas en una sociedad que se muestra indiferente y cruel con los más desfavorecidos. Capítulo 9. La prisión y el desgaste interior. Música sombría, tono reflexivo y pesimista. El capítulo 9 nos lleva a un nuevo escenario. La prisión, ese lugar donde Claudio Geux es enviado como castigo por su acto de rebelión. Sin embargo, la prisión no solo es una celda física en la que Claudio se ve atrapado, sino también un espacio simbólico que refleja el estado de su alma. Esta parte de la historia resalta la brutalidad del sistema penal, pero también las devastadoras consecuencias psicológicas que la opresión prolongada puede tener sobre un ser humano. El joven, que en el capítulo anterior había mostrado una rabia explosiva contra su opresor, ahora se encuentra en una situación aún más desesperante. La violencia que experimentó en las manos del poder, tanto en el acto de castigo físico como en la indiferencia de la sociedad, se ha transformado en una prisión invisible, que le consume por dentro. La celda donde ahora se encuentra es, en cierto modo, una extensión de la sociedad que lo ha despojado de su humanidad. Los barrotes no solo lo privan de libertad física, sino también de cualquier atisbo de dignidad o esperanza.
Claudio es recibido en la prisión con la misma indiferencia con la que ha sido tratado en todo su camino. No es un ser humano, sino un número. La prisión, al igual que la sociedad que lo ha condenado, lo despoja de todo lo que lo hace una persona. Ya no se le ve como un joven con derechos, sino como un criminal que debe pagar por sus transgresiones. Hugo destaca cómo el sistema penal no busca la rehabilitación, sino el castigo sin fin. En la prisión, la humanidad de Claudio es lentamente borrada, y con ello, cualquier esperanza de redención o cambio. La vida en la cárcel es cruel y despiadada. La falta de recursos, la constante violencia entre los prisioneros, la brutalidad de los guardianes, todo esto destruye la voluntad de Claudio. La prisión no solo es un lugar físico de confinamiento, sino también un espacio donde se consume su alma. Es un proceso de desgaste lento, una muerte en vida, que borra las últimas huellas de la dignidad que le quedaban. Al principio, Claudio intenta resistir, intentando aferrarse a una mínima esperanza, a una idea de justicia que aún podría existir fuera de las paredes de la prisión. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, su resistencia comienza a desmoronarse. La rutina insoportable, las condiciones inhumanas y la constante humillación lo llevan a un desgaste físico y psicológico. Ya no es el joven lleno de furia y determinación, sino un ser marcado por la impotencia, la fatiga y la desesperanza. Víctor Hugo utiliza la figura de la prisión como una metáfora del sufrimiento humano, del desgaste de la voluntad frente a un sistema que no solo priva a las personas de su libertad, sino que también las consume por dentro. En la cárcel, Claudio se enfrenta a la soledad más profunda. No solo está físicamente aislado, sino que también se encuentra aislado de sus propios sentimientos y de cualquier posibilidad de cambio. La sociedad lo ha descartado, y la cárcel parece ser su lugar definitivo de olvido. A lo largo del capítulo, Hugo nos da a entender que la prisión no es solo un lugar para los criminales, sino un espacio donde la sociedad envía a aquellos que han perdido todo, a aquellos que ya no pueden seguir las reglas del sistema. En la cárcel, Claudio ya no es un joven con sueños y esperanzas, sino un cuerpo agotado, un alma derrotada, una sombra de lo que alguna vez fue. Lo que sigue es una lenta agonía interna. Claudio se va vaciando de todo lo que alguna vez le dio fuerza. La rebeldía que en un momento lo empujó a enfrentarse a la injusticia se va desvaneciendo, reemplazada por la aceptación del destino que le ha sido impuesto. Hugo no solo nos presenta el sufrimiento físico de Claudio en la prisión, sino también su lucha interna contra la desilusión, el abandono y la falta de justicia. El joven ha sido despojado de todo, su libertad, su dignidad, su identidad, y ahora, incluso sus ganas de luchar. En este capítulo, la prisión no es solo un lugar de castigo físico, sino un reflejo de lo que el sistema hace con aquellos a quienes ha condenado. La prisión, en el caso de Claudio, se convierte en la última manifestación de una sociedad que no tiene interés en sanar, en redimir, ni en entender las causas del sufrimiento de sus miembros más desfavorecidos. La cárcel no ofrece respuestas, solo más preguntas y un dolor interminable. Este capítulo es crucial para entender la transformación de Claudio. La prisión se convierte en el lugar donde se extinguen sus últimos vestigios de esperanza y resistencia. Es un espacio donde la humillación y el sufrimiento lo arrastran cada vez más lejos de su humanidad. Hugo utiliza la prisión como un símbolo de cómo la sociedad, en lugar de curar, destruye a aquellos que han sido marginados y explotados, sin ofrecerles una salida. Además, este capítulo resalta la desconexión entre el individuo y el sistema que lo somete. La prisión de Claudio no solo es una celda de concreto, sino una manifestación de la indiferencia social, la deshumanización y la falta de compasión que reina en las instituciones. Capítulo 10. La revelación de la miseria humana. Música melancólica, tono sombrío y reflexivo. En este capítulo, Víctor Hugo lleva a Claudio Geux a un lugar aún más profundo de sufrimiento y reflexión. La experiencia de la cárcel, el dolor físico y la constante opresión que vive día tras día, le permiten al joven llegar a una comprensión más profunda de la miseria humana. Sin embargo, más que una comprensión intelectual, lo que Claudio experimenta es una transformación emocional y existencial, un viaje hacia una revelación que, en su crudeza, no ofrece consuelo ni respuesta. En la prisión, Claudio se enfrenta a una nueva realidad. No solo está aislado del mundo exterior, sino que está rodeado de otros hombres que, como él, viven una vida de sufrimiento, violencia y desesperación. El contacto con estos otros prisioneros, algunos más violentos y otros más resignados, hace que Claudio tome conciencia de algo que antes no había considerado:
La universalidad de la miseria humana. Hugo utiliza a los otros prisioneros como una especie de espejo, donde Claudio se ve reflejado en las vidas rotas de aquellos que lo rodean. Algunos de estos hombres son víctimas de las mismas injusticias que él, mientras que otros parecen haber sucumbido completamente a la desesperación y la locura. La prisión, en este sentido, no es solo un lugar de castigo, sino también un espacio donde se revelan las más oscuras verdades sobre el alma humana. Los prisioneros son, en muchos sentidos, las víctimas de un sistema que no solo les quita la libertad, sino también la esperanza, la identidad y, finalmente, su humanidad. La visión de este sufrimiento colectivo impacta profundamente a Claudio. Mientras observa a los demás, se da cuenta de que, aunque su propia situación es desesperada, no es única. De alguna manera, todos los hombres en la prisión, aunque diferentes en sus historias, comparten una misma miseria: la falta de libertad, la opresión de la vida, la falta de un propósito real. En este punto de la historia, Claudio llega a comprender algo que había evitado pensar antes. La miseria humana no es solo un fenómeno aislado de individuos, sino un producto de una sociedad que ha fallado en ofrecer a sus miembros más vulnerables la posibilidad de una vida digna. En este contexto, la reflexión de Claudio sobre la miseria humana se convierte en un proceso doloroso, pero también iluminador. Él comienza a ver el sufrimiento no solo como algo personal, sino como parte de una estructura social más amplia que está diseñada para perpetuar las desigualdades y la opresión. Los prisioneros, al igual que él, no son culpables de sus destinos, son simplemente los resultados de un sistema que los ha arrastrado hacia abajo, sin ninguna posibilidad de redención. Víctor Hugo utiliza este capítulo para hacer una crítica profunda a las instituciones sociales y a la falta de compasión que estas instituciones muestran hacia los más desfavorecidos. La cárcel no es solo un espacio físico, sino un reflejo de la crueldad de una sociedad que, al encarcelar a sus miembros más débiles, los convierte en culpables de un destino que no eligieron. La prisión de Claudio no es solo una celda de barrotes, sino un símbolo de cómo la sociedad se deshace de aquellos que ya no sirven a su propósito, sin importar las causas profundas de su sufrimiento. En este proceso de revelación, Claudio también empieza a cuestionar la propia naturaleza del sistema de justicia. La cárcel, en su mente, deja de ser un lugar donde se paga por los crímenes cometidos. Ahora, la prisión se presenta como un lugar donde el sufrimiento es la única moneda de cambio, donde la justicia se convierte en un castigo implacable, sin importar la verdadera naturaleza de los crímenes o las circunstancias que los rodean. Claudio se da cuenta de que su sufrimiento no tiene fin en la cárcel, y la única salida parece ser la muerte o una condena interminable. La revelación de la miseria humana no lleva a Claudio a una comprensión de la salvación, sino al reconocimiento de la brutalidad de la vida y la incapacidad del sistema para proporcionar alivio. Es un despertar a la realidad de que, en la prisión de la sociedad, no existe ningún camino claro hacia la redención, y los hombres que como él han sido condenados a esta vida, no tienen esperanza de liberarse a menos que el sistema cambie profundamente. Por lo tanto, este capítulo presenta no solo una reflexión sobre el sufrimiento individual, sino una denuncia de la desigualdad estructural que engendra la miseria humana. La cárcel es el lugar donde las fallas del sistema se hacen más evidentes, y donde la desesperación se convierte en una forma de vida para aquellos que han sido despojados de su humanidad. Claudio, en su dolor, llega a entender que la prisión no es solo una condena a él, sino a todos aquellos que han sido olvidados por la sociedad. Este capítulo es fundamental para entender cómo la revelación de la miseria humana afecta a Claudio y cómo esta comprensión de la opresión social y personal lo lleva a una forma de desesperanza, pero también a una forma de claridad brutal. Hugo, con su característico enfoque social, nos presenta no solo el sufrimiento individual de Claudio, sino también el sufrimiento colectivo, y cómo la prisión se convierte en el último refugio de una sociedad que ha fallado en brindar oportunidades y justicia a todos sus miembros. La reflexión sobre la miseria humana también nos lleva a cuestionar la eficacia de un sistema que castiga y margina sin cuestionar las raíces profundas de las injusticias sociales. Capítulo 11. La caída de la esperanza. Música lenta, triste, de tono pesimista. El capítulo 11 de Claudio Geux nos presenta el colapso definitivo de cualquier esperanza que el protagonista pudiera haber tenido de redención o escape. A medida que Claudio se adentra más en la oscuridad de su condena, el mundo que lo rodea parece desmoronarse por completo, tanto a nivel físico como emocional. La prisión ya no es solo una celda, sino un lugar donde la desesperanza se convierte en la única compañera constante de su existencia. Desde el principio del capítulo, Hugo marca el tono sombrío con la descripción de la vida diaria en la cárcel.
La violencia, el aislamiento, la opresión, todo eso se intensifica. Claudio, que en un principio había tenido algunas chispas de resistencia, comienza a ver cómo su espíritu se quiebra bajo el peso de la desesperación. Ya no tiene la energía ni la voluntad para luchar contra las injusticias del sistema que lo aprisiona. Ahora, se ve a sí mismo como parte de una masa de hombres olvidados, deshumanizados por las circunstancias. A lo largo del capítulo, Hugo retrata la lucha interna de Claudio con una sensibilidad desgarradora. Los momentos de reflexión son cada vez más sombríos, y sus pensamientos se tornan más pesimistas. Se da cuenta de que su vida ha sido una serie de derrotas. Primero, la opresión social y la injusticia que lo llevaron a rebelarse, luego, su acto de rebeldía que solo lo hundió más en el sistema, y finalmente, la cárcel, que ahora parece ser un destino final del que no hay salida. La acumulación de todas estas derrotas le hace perder la esperanza de que algo pueda cambiar. Para él, la justicia ya no es más que una ilusión, un concepto vacío que nunca se materializó en su vida. Víctor Hugo utiliza este momento de la historia para profundizar en la evolución de la desesperación de Claudio. La pérdida de esperanza no es un evento aislado, sino un proceso lento y doloroso que se ha ido gestando durante toda su vida. Desde la primera injusticia que sufrió, hasta la última traición del sistema que lo ha condenado, Claudio ha sido despojado de todo aquello que alguna vez lo impulsó a creer en un mundo mejor. Su esperanza, que en un principio fue su fuerza, ahora se ha convertido en su caída definitiva. En su proceso de desglose emocional, Claudio reflexiona sobre su propia vida, sobre las causas de su rebeldía y sobre las decisiones que lo llevaron a la cárcel. Al principio, creía que su lucha por la justicia era una lucha válida, pero ahora, bajo el peso de la indiferencia del sistema y la brutalidad de la prisión, empieza a cuestionarse si alguna vez fue realmente justo lo que hizo. La cárcel lo ha despojado no solo de su libertad física, sino de su capacidad para discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. En este sentido, la prisión se convierte en el escenario de una confusión profunda, donde Claudio ya no sabe qué pensar de sí mismo ni de los demás. La figura de la esperanza se desvanece poco a poco. La oscuridad de su situación lo envuelve, y los pocos momentos de claridad que tiene son fugaces. La injusticia social, la indiferencia de la ley, el dolor físico, todo esto crea un círculo vicioso en el que Claudio no ve ninguna salida. No hay nadie que lo escuche, nadie que lo comprenda. La sociedad lo ha condenado sin piedad, y él se siente atrapado en un abismo sin fin. Este capítulo refleja la caída de la esperanza, pero también es una crítica feroz a un sistema que arrastra a los más débiles a este mismo destino. La prisión de Claudio no es solo física, sino también emocional y mental. Lo que Hugo nos muestra es cómo un hombre puede perder no solo su libertad, sino también su alma cuando el sistema lo despoja de todas las posibilidades de redención. En lugar de encontrar justicia, Claudio se encuentra atrapado en un ciclo de sufrimiento que no tiene fin, y donde la única salida parece ser la muerte. Pero lo más trágico es que esta caída de la esperanza no es solo la historia de Claudio. Es la historia de todos los hombres que, como él, han sido víctimas de un sistema que no ve más allá de la superficie. La prisión, en este contexto, no es solo un lugar de castigo, sino un reflejo de una sociedad que ha fracasado en su deber de proteger y redimir a sus miembros más vulnerables. Hugo, a través de la caída de la esperanza de Claudio, no solo ilustra la tragedia personal del joven, sino también la tragedia colectiva de una sociedad que no ofrece espacio para la rehabilitación, el entendimiento o la compasión. La prisión no solo destruye a Claudio, sino que también revela las grietas de un sistema que no tiene soluciones para los problemas que crea. Es un círculo vicioso que, como un monstruo imparable, consume a aquellos que ya están perdidos. Este capítulo es fundamental en la narrativa de Claudio Geux porque marca el punto culminante de la desesperación del protagonista. A través de su caída emocional, Hugo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el sistema que la administra. ¿Es la justicia un castigo que destruye o una fuerza que redime? En el caso de Claudio, parece ser lo primero. La figura de la prisión se convierte aquí en el símbolo de la desesperanza, el abandono y la deshumanización, que es lo que finalmente consume la voluntad de los que, como él, han sido olvidados. Capítulo 12. La muerte de la esperanza. Música solemne y dramática, tono grave. En este capítulo 12, Víctor Hugo da un giro definitivo al destino de Claudio Geux, culminando en la tragedia que pone fin a su sufrimiento. En este capítulo, no solo se trata de la muerte física de Claudio,
sino también de la desaparición total de cualquier vestigio de esperanza o redención que pudiera haber quedado en su corazón. La narración alcanza su clímax en este punto, cuando la cruel realidad del sistema y la opresión finalmente lo consumen por completo. El capítulo se inicia con una visión aún más sombría de la cárcel. La prisión, que ya había sido un lugar de desesperación, se transforma ahora en el último escenario de la tortura emocional y física de Claudio. Su salud ha empeorado, y su mente, ya desgastada por el sufrimiento, está al borde de la ruptura. La soledad, la humillación y la constante brutalidad a la que está sometido le quitan las últimas fuerzas que le quedaban. A lo largo del capítulo, el proceso de descomposición de la esperanza en Claudio se hace evidente. La figura de la cárcel se convierte en el reflejo de una existencia vacía, sin propósito ni salida. La vida en la prisión es ahora solo un ciclo interminable de sufrimiento, donde cada día es un recordatorio de la indiferencia y la crueldad de un sistema que ha dejado a Claudio completamente despojado de su humanidad. El dolor físico es insoportable, pero lo que más le duele es la falta de un propósito. Ya no tiene ningún objetivo en la vida, ni la posibilidad de un futuro mejor. La muerte, en su mente, se convierte en la única liberación. El sufrimiento de Claudio no es solo el resultado de las circunstancias externas. Es una muerte interna, una muerte de la esperanza, la dignidad y la fe en la justicia. A medida que las horas se convierten en días, y los días en semanas, Claudio se da cuenta de que no hay salida. La prisión, lejos de ser un lugar donde se pueda pagar por los errores y encontrar una oportunidad de cambio, se ha convertido en una condena sin fin. El sistema que lo ha encerrado no tiene piedad, y la humanidad de los prisioneros, incluida la suya, se ha desvanecido. En este contexto, la muerte de la esperanza es el punto culminante de la transformación de Claudio. A lo largo de la obra, vimos cómo su espíritu se fue quebrando poco a poco, primero con la injusticia social, luego con su rebeldía, después con su condena y finalmente con la opresión implacable de la prisión. En este capítulo, su voluntad se quiebra por completo. Ya no queda ninguna chispa de resistencia en él. La cárcel lo ha destruido física y emocionalmente, y la última parte de su lucha por la vida misma, llega a su fin. En un momento crucial del capítulo, Hugo nos presenta a un Claudio que está más cerca de la muerte que nunca. Su cuerpo está debilitado, y su mente, que antes había buscado respuestas, ahora está vacía, desprovista de cualquier esperanza. La brutalidad de las condiciones de la prisión, combinada con la humillación y el dolor físico, han hecho que Claudio ya no vea la vida como algo valioso. La muerte, por lo tanto, se convierte en un escape del sufrimiento. La figura de la muerte, en este contexto, no es solo una liberación de la cárcel física, sino también una liberación de un mundo que ya no tiene sentido para él. A medida que la salud de Claudio empeora, la vida en la prisión se vuelve aún más desoladora. Los guardias, implacables en su indiferencia, no muestran ninguna preocupación por su bienestar. La comunidad de prisioneros, que alguna vez pudo haber ofrecido algo de consuelo o compañía, ahora está igualmente absorbida en sus propios sufrimientos y luchas. Claudio, una vez más, se ve completamente solo, enfrentándose a la muerte no solo como una salida de la prisión, sino también como una salida de una vida que lo ha consumido completamente. En la parte final del capítulo, cuando la muerte finalmente llega, se presenta no como una tragedia puntual, sino como la culminación de un largo proceso de deshumanización. La muerte de Claudio es el resultado de un sistema que, al no ofrecer ninguna oportunidad de rehabilitación o compasión, ha llevado a un hombre, una vez lleno de vida, a perder todo. La vida de Claudio no fue tomada por una mano ajena, sino por la misma sociedad que lo condenó. En ese sentido, la muerte de Claudio es una crítica profunda a la indiferencia del sistema social y penal, que, en lugar de sanar, destruye. La muerte de Claudio no solo es un desenlace trágico para él, sino una condena para la sociedad que lo ignoró y lo despojó de todo. La prisión, como institución, se muestra en este capítulo como un lugar que no busca redimir, sino simplemente castigar. La justicia, tal como se presenta en la historia de Claudio, no tiene ningún propósito noble, solo castiga y consume a los más débiles. Y en el caso de Claudio, el sistema finalmente lo consume por completo, despojándolo de su humanidad y dejándolo morir sin que nadie se detenga a preguntarse si su sufrimiento fue justo. Este capítulo representa el triste y definitivo colapso de Claudio, cuya vida se extingue bajo la opresión de un sistema carcelario que no ve al prisionero como un ser humano, sino como un número. La muerte de Claudio no es solo física,
sino simbólica. Es la muerte de la esperanza, la muerte de la justicia, la muerte de la dignidad humana, todo dentro del contexto de una sociedad que ha fallado en ofrecer una verdadera oportunidad de redención. La tragedia de Claudio es un reflejo de las innumerables vidas perdidas en el sistema, vidas que nunca tuvieron la oportunidad de ser rehabilitadas o comprendidas, solo castigadas. Hugo utiliza la figura de la muerte para subrayar lo que ocurre cuando una sociedad no ofrece ni compasión ni oportunidades de cambio, sino solo sufrimiento interminable. Capítulo 13. La reacción del sistema y la injusticia final. Música inquietante y solemne, tono reflexivo. En el capítulo 13, Víctor Hugo aborda de nuevo el concepto de la justicia, pero esta vez lo hace desde la perspectiva de aquellos que forman parte del sistema que ha condenado a Claudio. Después de su muerte, la reacción de la sociedad y las instituciones que lo rodean es, si cabe, aún más perturbadora que la opresión que sufrió durante su vida. Aquí Hugo revela una última faceta de la crítica social que viene a consolidar el mensaje de su obra, un sistema que no solo es injusto en su base, sino que está ciego ante la humanidad de aquellos que lo sufren. El capítulo comienza con una fría descripción de la reacción de los funcionarios de la prisión y los administradores del sistema de justicia. El fallecimiento de Claudio Geux, un prisionero más entre tantos, no es visto como un fracaso del sistema, sino como una mera nota al margen de la maquinaria imparable de la opresión. Las autoridades, al enterarse de su muerte, no muestran ninguna emoción. No hay conmoción ni reflexión sobre las condiciones que llevaron a su final. Simplemente lo consideran una víctima más de un proceso judicial que ellos consideran justo. En lugar de cuestionar las causas de su sufrimiento o las condiciones en las que vivió, el sistema da por hecho que Claudio, como tantos otros, es solo un instrumento más de la cadena de castigos que la sociedad impone. La muerte de Claudio, que podría haber sido un momento para la reflexión y la crítica al sistema, se convierte en una anécdota sin mayor relevancia para las autoridades. Lo que Hugo nos señala aquí es la desconexión entre la opresión sufrida por el individuo y la insensibilidad del aparato que lo somete. Es en este punto donde Hugo hace un análisis mordaz del sistema de justicia. ¿Qué tipo de justicia es aquella que no ve la humanidad en los hombres que condena? Para los funcionarios, Claudio es solo otro número en el registro, una víctima más del castigo que se le debe infligir por su crimen. No importa que las condiciones de su vida en la cárcel hayan sido un sufrimiento inmenso, ni que la sociedad que lo condenó haya tenido una parte importante en su caída. El sistema no se siente responsable de lo que ha ocurrido. De hecho, ni siquiera se siente remordimiento o culpa por lo que sucedió. La muerte de Claudio no es vista como un fracaso del sistema, sino como un simple incidente inevitable. Víctor Hugo utiliza este momento para hacer una denuncia pública contra la insensibilidad del sistema judicial. Las instituciones que deberían garantizar la justicia, en lugar de actuar como agentes de cambio y reparación, se convierten en perpetuadoras de la opresión. El Estado no solo despoja a los prisioneros de su libertad, sino que también los priva de su dignidad, y una vez que han sido reducidos a la nada, no hay espacio para la compasión. La prisión no es una institución de rehabilitación, sino una fábrica de sufrimiento, y la muerte de Claudio se convierte en la prueba final de su incapacidad para redimir a aquellos que caen bajo su yugo. La indiferencia del sistema se ve también en la forma en que se gestionan las consecuencias del fallecimiento de Claudio. No se lleva a cabo ninguna investigación o reflexión sobre las condiciones que llevaron a su muerte. No hay ninguna acción que busque corregir las injusticias que sufrió. En cambio, los responsables de su encarcelamiento y condena continúan su trabajo sin alteraciones, y las autoridades se limitan a seguir con su rutina. La máquina de la justicia sigue funcionando, insensible al sufrimiento de los individuos a quienes debería servir. Este capítulo es crucial porque destaca la injusticia final de todo el proceso. Claudio, que ha sufrido de manera tan brutal, no obtiene ni siquiera un reconocimiento de su dolor o de las fallas de la sociedad que lo arrastraron a esa situación. La muerte de Claudio es la conclusión lógica de un sistema que nunca ha reconocido la humanidad de los que ha condenado. La falta de responsabilidad de los encargados de la justicia, la ausencia de un cambio estructural y la imposibilidad de encontrar una salida para los que sufren en la cárcel subrayan la crítica social de Hugo a un sistema que falla a los más vulnerables. Por último, Hugo utiliza la figura de la muerte de Claudio para enfatizar el mensaje central de la obra. El sistema no solo es defectuoso, sino que también es ciego a las injusticias que perpetúa. La muerte de un prisionero como Claudio no conmueve a nadie porque la humanidad del prisionero ha sido borrada por completo. Para el sistema, el prisionero deja de ser un ser humano y se convierte en un objeto,
una sombra sin valor. Este capítulo, al igual que toda la obra, plantea una reflexión sobre el papel del sistema de justicia en una sociedad que se dice civilizada. En lugar de ser una institución que procura el bienestar y la rehabilitación de los seres humanos, el sistema penitenciario se presenta como una maquinaria despiadada que castiga sin preguntar, destruye sin compadecerse. La muerte de Claudio es la consecuencia más amarga de este sistema, pues no solo se lo priva de su vida, sino también de su dignidad y su humanidad. Este capítulo cierra la narrativa de la opresión de Claudio Geux, mostrando la completa deshumanización que el sistema judicial impone a aquellos que caen bajo su control. La muerte de Claudio no es solo un evento trágico para el personaje, sino una lección amarga sobre cómo un sistema que se dice justo puede ser, en realidad, profundamente injusto. Hugo nos invita a reflexionar sobre los fallos del sistema y cómo, en lugar de sanar, puede terminar causando más sufrimiento y perpetuando la injusticia. Capítulo 14. La última reflexión y el lamento de la injusticia. Música melancólica, profunda, reflexiva. Este capítulo se abre con una tonalidad sombría y melancólica. Hugo, a través de una narración densa y cargada de significados, cierra la historia de Claudio Geux, pero no de manera simple. En lugar de centrarse únicamente en la muerte física del protagonista, Hugo lleva la narración hacia un plano más filosófico y reflexivo, en el que la crítica social y la denuncia al sistema se hacen aún más intensas. Es aquí donde la obra alcanza su mayor profundidad, pues se convierte en una meditación sobre la justicia, la desigualdad y las consecuencias sociales de un sistema que oprime sin compasión. La reflexión de los testigos de la muerte de Claudio. Al inicio del capítulo, la reacción de los que se enteran de la muerte de Claudio es nada menos que la indiferencia. Para las autoridades de la prisión, su muerte es solo una cuestión administrativa. La administración penitenciaria, de la que se esperaba algún tipo de acción para mejorar las condiciones de vida de los prisioneros, se muestra completamente insensible. No se plantea ninguna revisión del caso ni una reflexión sobre las condiciones que llevaron a Claudio a su fin. La sociedad, representada por estas figuras de autoridad, no se detiene ni siquiera a considerar que su sistema, de alguna forma, contribuyó a la muerte de un hombre que nunca fue escuchado ni comprendido. Sin embargo, Hugo no se detiene en la simple exposición de la indiferencia del sistema. El verdadero enfoque del capítulo es la reflexión más profunda sobre la muerte de Claudio, que sirve como una poderosa metáfora para los muchos otros casos olvidados, las muchas otras vidas que han sido arrasadas por la máquina de la justicia. Claudio, en su sufrimiento y su final, representa a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han sido víctimas de un sistema que solo ve en ellos la manifestación de una transgresión, y no los seres humanos que son. La muerte de Claudio, entonces, no es solo una tragedia personal, sino un lamento colectivo por todos los que sufren en silencio. La reflexión de los compañeros de prisión. Los compañeros de prisión de Claudio, al enterarse de su muerte, tienen una reacción completamente distinta a la de las autoridades. Mientras que las autoridades prefieren ignorar el hecho, los prisioneros, aunque también deshumanizados por las circunstancias, no pueden evitar ver en la muerte de Claudio una confirmación de lo que ya sabían: el sistema está roto, y no hay espacio para la redención de aquellos que han sido atrapados por sus garras. A través de sus ojos, Hugo revela el impacto de la opresión en el alma humana. Los prisioneros, a pesar de su propia lucha y sufrimiento, reconocen la brutalidad del sistema y la total falta de esperanza para aquellos como Claudio. La muerte de Claudio no solo marca su final, sino que deja un vacío aún más profundo en aquellos que sobreviven. Para ellos, es un recordatorio doloroso de lo poco que les queda, y de cómo el sistema que los condena no tiene ninguna consideración por su existencia. Pero lo más importante es cómo, en este momento de reflexión, los compañeros de Claudio se ven obligados a confrontar la realidad de su propia situación. Para muchos, la muerte de Claudio es una advertencia, un recordatorio de lo que les espera si siguen adelante en la misma cárcel de desesperanza. La vida en prisión no es solo una serie de castigos, sino una condena sin fin, donde la muerte parece ser la única salida posible. El juicio moral del sistema. A medida que el capítulo avanza, Hugo no se limita a describir las reacciones de los demás personajes. En lugar de eso, dirige su mirada hacia el sistema en su conjunto, ofreciendo una crítica directa y feroz. En un pasaje especialmente potente, Hugo se pregunta por qué, en un mundo que se dice civilizado, las instituciones que deberían velar por la justicia no son más que fuentes de injusticia perpetuada. El sistema judicial, representado aquí por la cárcel y sus administradores,
no tiene el objetivo de rehabilitar, sino de castigar y de despojar a los individuos de su humanidad. Hugo subraya que la justicia que imparte el sistema no es justicia, sino una forma de opresión que solo sabe ejercer violencia. En lugar de brindar una segunda oportunidad a aquellos que han cometido errores, el sistema perpetúa un ciclo de sufrimiento que destruye cualquier posibilidad de redención. La denuncia de la hipocresía social. La reflexión más profunda que emerge en este capítulo es la crítica de Hugo a la hipocresía de la sociedad. Mientras los que forman parte de las clases altas se permiten el lujo de vivir sin cuestionarse las causas del sufrimiento de los más desfavorecidos, la verdad sobre la injusticia permanece oculta, invisible. La muerte de Claudio, como tantas otras tragedias que ocurren en la oscuridad de la prisión, nunca se considera un fracaso del sistema, sino solo una consecuencia natural de un orden social que no tiene en cuenta las vidas que destruye. Hugo, en este sentido, nos invita a mirar más allá de las fachadas de la sociedad y de la justicia, y a cuestionar el papel que juegan las instituciones en la perpetuación de la desigualdad. El sistema que ha condenado a Claudio es el mismo que condena a tantos otros. No hay justicia cuando aquellos que han cometido errores son tratados como desechos, despojados de toda humanidad, y condenados a una vida de sufrimiento sin posibilidad de salida. La soledad de Claudio y la última reflexión. El capítulo concluye con una de las reflexiones más poderosas y trágicas de la obra. La figura de Claudio, que había sido en vida un hombre marcado por la injusticia, ahora se convierte en un símbolo de la lucha interna de todos los que sufren en la oscuridad. Su muerte no solo representa el fin de una vida, sino el fin de cualquier esperanza de redención. La figura de Claudio se desdibuja en el olvido, ya que el sistema no solo acaba con su vida, sino también con su memoria. A través de la muerte de Claudio, Hugo denuncia no solo las fallas de la justicia, sino también la profunda indiferencia de una sociedad que permite que este sufrimiento continúe sin ningún tipo de examen o revisión. La muerte de Claudio, lejana de ser un cierre en la narración, se convierte en un llamado a la acción, un recordatorio de que, mientras el sistema siga funcionando sin considerar a las personas, seguirán habiendo más vidas destruidas y más muertes invisibles. Este capítulo sirve como un poderoso cierre para la obra, destacando la crítica social de Víctor Hugo. En él, el autor nos invita a reflexionar sobre los sistemas de poder, la injusticia y la deshumanización, mostrando cómo un sistema que debería ofrecer compasión y rehabilitación termina siendo un perpetuador del sufrimiento humano. La muerte de Claudio no es solo un desenlace personal, sino un testimonio de la violencia y la indiferencia que dominan una sociedad ciega a la injusticia. Este capítulo es esencial para entender el mensaje de Hugo. La justicia no solo debe ser justa en su aplicación, sino también en su capacidad de reconocer la humanidad de aquellos a quienes afecta. Capítulo 15. La última reflexión sobre la condición humana y el lamento final de la injusticia. Música profunda, con tintes de desesperanza y reflexión filosófica. El capítulo 15 cierra la narración de Claudio Geux con una reflexión final que tiene mucho más que ver con la condición humana y las consecuencias universales de la opresión, que con la historia individual del protagonista. Es un capítulo de introspección y denuncia, donde la voz de Víctor Hugo, más que en cualquier otro momento, se eleva como una crítica feroz hacia las estructuras sociales y las instituciones que permiten y perpetúan la injusticia. Este capítulo final no es solo el cierre de la vida de Claudio, sino también de la vida de muchos otros invisibles a los ojos de la sociedad. Es un lamento colectivo y un llamado a la conciencia social, el cual lleva la obra a un nivel más alto de trascendencia filosófica. La reflexión final sobre la muerte de Claudio. La muerte de Claudio se convierte en el punto culminante no solo de su vida, sino de toda la crítica social que Hugo ha tejido a lo largo de la novela. En este capítulo, Hugo parece hablar directamente al lector, invitándole a reflexionar sobre lo que acaba de suceder. Un hombre que, al final de su vida, ha sido completamente despojado de todo lo que lo hacía humano. Su muerte no fue solo física, sino también emocional y moral. Claudio, como tantas víctimas del sistema, ha sido completamente despojado de su dignidad, de su humanidad y de cualquier atisbo de esperanza. Lo que más impacta en este capítulo es que, aunque la muerte de Claudio es trágica, no es aislada. Es parte de un ciclo que no termina con él. Hugo señala que las condiciones que mataron a Claudio siguen presentes en la sociedad: la pobreza, la injusticia social, la crueldad del sistema penal y la indiferencia de las clases gobernantes. La muerte de Claudio, aunque desgarradora, no representa la caída de un individuo, sino la caída de un sistema entero, la condena de una sociedad que nunca mira hacia abajo, que nunca cuestiona la opresión ni reconoce la humanidad en los más débiles.
A través de esta reflexión, Hugo subraya que el sufrimiento de Claudio no es exclusivo de él. Es un sufrimiento común a todos aquellos que han sido olvidados, marginados y condenados por la sociedad. Claudio, al igual que tantos otros, es solo una figura representativa de las injusticias que se cometen cada día en nombre de un orden social que no reconoce ni valora a los más desprotegidos. El lamento de la sociedad y la indiferencia moral. En un giro profundo hacia el final, Hugo utiliza el lamento de la sociedad para explorar la forma en que la opresión no solo afecta a las víctimas directas, sino también a aquellos que se encuentran fuera del círculo de sufrimiento. La indiferencia moral que caracteriza a la sociedad dominante es una de las piezas más críticas de este capítulo. La muerte de Claudio no afecta a las autoridades, que siguen sus rutinas sin cuestionar la legitimidad de sus acciones. En cambio, las clases altas, los responsables del sistema, siguen viviendo sus vidas con una cómoda indiferencia, incapaces de ver o de reconocer el dolor que se les está infligiendo a los demás. Hugo señala que lo peor de la injusticia no es solo la violencia directa que sufren las víctimas, sino la indiferencia moral que se instala en el corazón de la sociedad. La incapacidad para ver el sufrimiento de los demás es la verdadera tragedia de las clases gobernantes. Aquellos que controlan el sistema se han despojado de cualquier sentimiento de compasión, y el sufrimiento de Claudio pasa desapercibido, como si fuera un acontecimiento irrelevante en un sistema que no tiene tiempo ni voluntad de cuestionar sus propios errores. La crítica de Hugo, aquí, se enfoca en la ética de la sociedad. La moralidad de las clases dominantes está profundamente corroída por la falta de empatía y la indiferencia. Para ellos, la vida de Claudio y de tantos otros es irrelevante, porque su sufrimiento no les afecta de manera directa. La sociedad, entonces, vive desconectada de la realidad de los más débiles, lo que perpetúa la opresión y la injusticia sin fin. Este capítulo es un grito desesperado por la restauración de la humanidad en el trato hacia los demás. La condición humana bajo la injusticia. En la última parte del capítulo, Hugo lanza su reflexión más profunda. La condición humana está en grave peligro cuando se permite que la injusticia se perpetúe sin cuestionamientos. Claudio, como símbolo del hombre oprimido, representa a todos aquellos que han sido pisoteados por un sistema que no solo castiga, sino que destruye. La sociedad que ha creado estos sistemas no solo es culpable de las injusticias cometidas contra los más pobres y los más débiles, sino que también es responsable de la deshumanización de sus propios miembros. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno corrompe la humanidad de todos, no solo de los que sufren. Hugo, en este momento, no se limita a criticar a un sistema penal defectuoso, sino que hace una llamada urgente a la conciencia moral de la humanidad. Si permitimos que la opresión continúe, si nos seguimos desentendiendo de los sufrimientos de los demás, no solo estamos dañando a las víctimas, sino que estamos deteriorando nuestra propia humanidad. La tragedia de Claudio no es solo la tragedia de un hombre que sufre bajo el yugo de la injusticia, sino la tragedia de una sociedad que pierde su capacidad de sentir y de actuar en favor de los más necesitados. Hugo concluye con un lamento final. La muerte de Claudio Geux no es solo una muerte individual, sino una derrota colectiva. Cada vez que la sociedad se ciega ante las injusticias, cada vez que se despoja de su empatía y compasión, todos perdemos un poco de nuestra humanidad. La muerte de Claudio es la muerte de la justicia misma, y al mismo tiempo, un llamado urgente a despertar, a ver la injusticia que sigue ocurriendo y a luchar por un cambio real. El llamado a la esperanza y el cambio. Aunque el capítulo está impregnado de tristeza y desesperanza, Hugo también deja abierta una rendija para la posibilidad de cambio. En las palabras finales de la obra, se percibe una leve esperanza. Si la sociedad se cuestiona a sí misma, si comienza a reconocer la humanidad en todos sus miembros, si se lucha por la justicia, entonces se podrá erradicar la opresión y crear un futuro más justo. Esta esperanza, sin embargo, está ligada a la acción. Hugo no nos invita a esperar que el cambio llegue de manera automática, sino a ser parte activa de la transformación. El sufrimiento de Claudio no debe ser olvidado, sino utilizado como un recordatorio de la necesidad de un sistema que valore la vida y la dignidad humana por encima de las estructuras de poder. Con este capítulo, Hugo concluye Claudio Geux con una reflexión profunda sobre la condición humana, la opresión y la necesidad urgente de un cambio en la sociedad. La muerte de Claudio, aunque trágica, se convierte en una lección universal. No solo se debe juzgar el sistema por sus castigos, sino por su capacidad para reconocer la humanidad de todos. La obra deja al lector con una sensación de urgencia y una invitación a reflexionar sobre el rol de cada uno en la construcción de una sociedad más justa. Y así concluye la historia de Claudio Geux,
una profunda reflexión sobre la injusticia y la condición humana. Si este contenido te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más audiolibros y reflexiones como esta. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo.